hermanos, a un nuevo conexión. Qué privilegio es el que nos da nuestro Señor de poder apartar un tiempo para poder honrarlo, alabarlo y glorificarlo. Así que junto a su familia o aquellos que estén solitos, ¿ya? Les pediría que tuviéramos una Biblia a mano, ¿ya? Para poder compartir la lectura bíblica en el Salmo 29. Queremos disfrutar de su palabra. Así que escuchemos al hermano Rodrigo Faunde, quien nos va a leer este hermoso salmo. El Salmo 29 dice así: Salmo de David. Tributen al Señor, seres celestiales, y tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno de Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Qué hermoso salmo, hermano, que nos hace reflexionar y meditar en lo maravillosa que es la voz de nuestro Señor. Una voz majestuosa, imponente, fuerte, pero que a la vez nos trae consuelo, nos trae ánimo, nos trae amor, nos hace recordar quién es Él. Pero también nos llenamos de gozo al saber que cada vez que abrimos nuestras Biblias, lo escuchamos. Ese es un privilegio que no debemos perder día a día, hermano. Ahora los invito a inclinar su rostro y a adorar a nuestro Señor a través de nuestras oraciones. Bendito Señor, te damos las gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, santo, justo, sublime, porque es tu voz, Señor, la que quebrantó nuestro duro corazón y lo transformó para que nosotros pudiéramos reconocer que tú eres el único Dios verdadero. Ahora, Señor, permítenos, Señor, a través de conexión, a través de escuchar, Señor, tu santa palabra, transforma nuestros corazones. Llénanos de ti, Señor, llénanos de ti. Te necesitamos tanto, mi Señor. Ayúdanos a reconocer que sin ti, Señor, nada, absolutamente nada podemos hacer. Que tu palabra, Señor, limpie, Señor, cada área de nuestra vida, para poder verte más nítidamente, Señor. Lo hermoso, lo majestuoso que tú eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, disfrutarte, honrarte, alabarte. Gracias, mi Señor. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, los invito a escuchar una hermosa canción, No a nosotros.
de esta hermosa alabanza, hermanos, los invito a abrir las Escrituras en Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Esta hermosa porción de las Escrituras va a ir preparando nuestros corazones para el periodo de confesión de pecados. Para ello lo va a leer nuestra hermana Rocío Montoya. Hola hermanos, espero que estén todos muy bien. Les invito a que le demos lectura a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice así: Por tanto, también nosotros, que estábamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Después de la lectura hecha por nuestra hermana Rocío, los invito a, como dice el texto, a despojarnos de este pecado que aún mora en nosotros, pero siempre mirando a Cristo, esa obra perfecta que nos redimió. Yo les pediría, hermanos, que busquen un lugar en su hogar para que ustedes puedan tranquilamente orar y confesar sus pecados. Para ello les pediría que pausen el tiempo que ustedes crean necesario el video para luego retomar conexión. Después de haber tenido un tiempo y un espacio de confesión de pecado, queremos invitarlos a meditar sobre un himno. Solo en Jesús, el que nos hace mirar a Cristo y su obra redentora. Lo que Cristo hizo en nuestras vidas, hermanos. Así que junto a nuestra hermana Jocelyn Reyes, los invito a cantar. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca es piedra angular, firme en angustia y tempestad, cuán
queridos hermanos, los invito al espacio de los más pequeños, el KID, y junto a Laine, la hija de Christian y Evelyn, vamos a disfrutar esta hermosa alabanza. Dios le dijo a Jonás: ve y predica a Nínive, pues él salvaría, los rescataría. Era el tiempo de hablar, era el tiempo de hablar. Jonás trató de huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no paró. Tormenta que no paró. Y Jonás, estando en el mar, Dios envió un gran pez, y él estuvo dentro de él por 3 días, hasta que él oró. Y Jonás, estando en el mar, Dios envió un gran pez, y él estuvo dentro de él por 3 días, hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. Aquí todos. Y Jonás, estando en el mar, Dios envió un gran pez, y él estuvo dentro de él por 3 días, hasta que él oró. Y Jonás, estando en el mar, Dios envió un gran pez, y él estuvo dentro de él por 3 días, hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado a la parte del sermón. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Seguimos en la serie basada en el libro de Job, diálogos en torno al sufrimiento. Así que les pido que dispongan su corazón con humildad para recepcionar la palabra de su Señor, la única que nos transforma. Saludos, estimados hermanos. Espero que el Señor les bendiga. Hoy estamos ya en nuestro penúltimo sermón de la serie Diálogos en torno al sufrimiento. Y hoy vamos a tratar de observar este diálogo o monólogo de Eliud con Job, en los capítulos 32 al capítulo 37. Y me gustaría poder comenzar este momento de reflexión a través de algunas preguntas que vamos a tratar de observar dentro del pasaje que vamos a considerar en el día de hoy, y que de hecho van a ser varios dentro del discurso de Eliú. Y estas preguntas son, como por ejemplo, si tú en algún sentido has sentido que Dios guarda silencio
ante tus sufrimientos. No sé si has sentido alguna vez eso, o que Él esconde su rostro de tu dolor, que Él no te trata justamente, que tu piedad en tiempos de confusión, de turbación, pareciera que no tiene valor. Hoy yo quiero que nosotros podamos reflexionar en aquellos tiempos donde pareciera que Dios está como distante de nosotros. Yo no sé si en tiempos de pandemia, en esos tiempos de crisis, tú has sentido algo así, donde tú te has preguntado en relación a esto, ¿por qué esto continúa? ¿Por qué si Dios tiene el poder, eh, no nos libera, no nos otorga la oportunidad de poder encontrar un trabajo, de que mi familiar pueda sanar, de que yo no tenga que contagiarme, etcétera? No lo sé. Sin embargo, mis hijos me lo recuerdan cada mañana. Cada mañana Samuel, Cristóbal se levantan preguntándome si el virus ya murió, fue eliminado. Ellos me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué papá todavía está presente si Dios tiene todo poder? Si hemos orado, ¿por qué el virus, como llaman ellos, continúa aún existiendo? Estas son interrogantes que Job, este capítulo 32 al capítulo 37, nos va a ayudar a poder responder en alguna medida a través del discurso de Eliud. Ya que Job en estos capítulos es como un creyente confundido, donde el sufrimiento ha estado llevándolo a él a dudar de varias cosas en relación al carácter y en relación a la obra de Dios. Por tanto, en esos tiempos donde hay confusión, una de las cosas que tú y yo más necesitamos es a una persona como Eliú, que nos ayude, nos dirija y ayude a solucionar nuestros grandes problemas, nuestros grandes interrogantes. Y eso es algo que tú observarás en el día de hoy a través del texto que vamos a ir abordando. Déjame adelantarte que de alguna manera el discurso de Eliú se puede dividir en tres grandes secciones, que en este caso tiene que ver con tres grandes quejas de Job, donde nuestro personaje Eliud lo que hace es citar a Job y mostrarle su error. Así que a la luz de ese esquema, tú y yo hoy día vamos a ir de un pasaje a otro y vamos a ir observando cómo este amigo, que en un principio no se encuentra dentro de los tres y que es el más joven de todos, el más joven de todos, nos ayuda a poder lidiar con dudas de Job y que también pueden ser las tuyas. Ahora, antes de seguir, permíteme poder orar. Señor Jesús, yo quiero en esta hora pedirte tu ayuda, tu dirección, y quiero suplicarte que tú puedas bendecir a mis hermanos en casa, que ellos puedan comprender, entender tu palabra, y que este pueda ser un momento de edificación para nuestras vidas, que tú puedas alimentarnos. Más que nunca hoy, que muchos quizás están pasando por necesidad y están teniendo problemas. Por eso, sé tú dirigiéndonos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces si tú me acompañas, yo quiero que tú puedas abrir tus Biblias y puedas en primer lugar ir a Job capítulo 33, verso 8 al 13. Y la primera queja que aquí Eliú levanta y con la cual él desea lidiar, y que es una queja de Job, puede ser resumida de la siguiente manera. En primer lugar, Job pareciera que estuviera diciendo en esta primera queja que Dios lo tiene como a uno de sus enemigos y que guarda silencio en su sufrimiento. Y el texto es el siguiente. Job capítulo 33, versos 8 al 13, y dice así: pero me parece haber oído que decías, al menos eso fue lo que escuché, dice Eliú. Soy inocente, no tengo pecado, estoy limpio y libre de culpa. Sin embargo, Dios me ha encontrado faltas, me considera su enemigo, me ha sujetado los pies con cadenas y vigila todos mis pasos. Pero déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué le echas en cara que no responde a todas tus preguntas?
Observa el problema y obsérvalo pensando tú o poniéndote tú en los pies de Job. No sé si has pasado tú por momentos en los que sientes de que Dios no está contigo, que Él está lejos de ti, no te apoya en el momento más crucial, en el momento más difícil. Eh, Sientes que Dios pareciera que fuera tu opositor, fuera tu enemigo, cuando en la Biblia tú encuentras que se supone que tú eres su hijo. Y además de eso, eh, cuando oras, buscas a Dios, le pides por algo, pareciera que Dios guarda silencio, no hay respuesta. Job pareciera que estuviera así. Y Eliú lo que hace es recordar las palabras de Job, que él ya expresó en sus discursos con Elifaz, con Bildad y con Sofar. Y de esa forma él busca, de alguna manera, ayudar a Job a salir de su estado de tristeza, de desesperanza, y mostrarle de que lo que él piensa no es tan así. Pareciera que cuando Eliud cita esta cita en el capítulo 38, versículos 8 al 13, él está pensando, por ejemplo, en frases como lo que está en el capítulo 16, versículo 17, donde Job declara que sus manos están libres de violencia, haciendo énfasis a su inocencia. Capítulo 23, versículo 7, donde él dice que él es un hombre recto. Capítulo 23, versículo 10 al 12, donde él dice que él es puro como el oro y que sigue el camino sin desviarse. Y capítulo 27, verso 5 al 6, donde él insiste en su inocencia. Pero además de esto, Job también se quejaba no solamente de que él era inocente y era tratado como un enemigo, sino que Dios de alguna manera guardaba silencio, que Dios pasaba por alto sin fijarse en él, tal cual como él lo dijo ahí en el capítulo 9, verso 11, y que había ignorado sus peticiones sin darle ninguna respuesta a sus oraciones, tal cual como lo dice también en el capítulo 13, verso 24, no dándole la cara así de fuerte como él lo expresa también ahí en el capítulo 19, verso 7, y no respondiendo a sus gritos, como también lo expresa tan eufóricamente ahí en el capítulo 30, verso 20. Entonces, cuando Eliud trata de lidiar con los problemas de Job, él hace algo que ni Sofar, ni Elifaz, ni Bildad hacen, que es citar a Job. Y lo cita de manera tan precisa que es posible poder observar las referencias. Ahora, frente a estas quejas, Job, en este capítulo 33, busca mostrar algunas cosas que Job no entiende. Y lo primero que Eliú le hace ver a Job es que él está equivocado y que debe tener respeto a Dios, porque Dios es más grande que cualquier hombre, que cualquier ser humano, cualquier mortal. Mira tú eso ahí en el capítulo 33, versículo 12, que él no puede acusar a Dios, no puede acusar a Dios y quedar impune, ya que el hecho de que él no pueda comprender lo que Dios está haciendo no significa de que Dios está equivocado. Y en algún sentido lo que hace Eliú a Job es decirle: Job, ubícate. Tú eres un hombre finito, Dios es un Dios infinito. Tú eres limitado, Dios no tiene limitaciones. Y de alguna manera, al mostrarle esto, Eliud me hace a mí pensar que él está pensando en este texto de Isaías, donde Isaías nos hace mención de que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Por tanto, cuando nosotros vamos a criticar a Dios, debemos entender de que no estamos tratando con un ser humano, estamos tratando con Dios. Además, el mismo Job había declarado que si él quisiera poder conversar con él y discutir 1000 cosas, él no podría ni siquiera responder a una. Eso es lo que dice ahí en Job capítulo 9, versículo 3. Y la misma idea se repite en el versículo 14 y versículo 16 del capítulo 9. Entonces, es absurdo la primera parte de esta queja de Job, aludiendo a la idea de que él es inocente y de que Dios no responde y de que Dios de alguna manera lo trata como un enemigo. Hay que tener mucho cuidado, dice Eliud, al momento de hablar de esa forma.
Pero también en el versículo 13 del capítulo 33, donde estamos trabajando, Eliú trata también de lidiar con la segunda parte de su queja, y es la idea de que Dios guarda silencio, donde él le muestra que eso no es verdad, que Dios no guarda silencio, que Él nos habla una y otra vez, dicen los versículos 14 al 16. Si tú los miras ahí en el capítulo 33, Él dice que Él nos habla una y otra vez y de diferentes formas, pero nosotros somos los que no percibimos su voz, ya que Él nos habla, y Él nos habla con un propósito. En los versos 29 y 30, los versículos 17 y 18, nos dice que el propósito de Dios al momento de hablarnos es apartarnos del mal y de la soberbia, así como también de llegar a las últimas instancias, que en este caso sería la muerte. Entonces, déjame aplicar un poco esta primera parte, esta primera queja con la que Eliú lidia y trata de hacer entrar en razón a Job. En primer lugar, déjame decir que nosotros al momento de pensar de esta forma, necesitamos comprender y conocer cuáles son nuestras limitaciones. Cuando tú estás en sufrimiento y comienzas a cuestionar a Dios, pareciera que tú te pusieras al mismo nivel de Dios. Y eso no es posible. Tú debes aprender a conocer tus limitaciones y entender que hay muchas cosas que tú no sabes, hay muchas cosas que yo no sé, y que en esos momentos de misterio es mejor guardar silencio y solamente esperar en Dios. Lo segundo que me gustaría hacerte reflexionar con respecto a esta primera queja que Eliú lidia es que en ocasiones cuando tú y yo no sentimos hablar a Dios, el problema no es que Dios no hable. El problema no es que Dios no esté comunicándose contigo. El problema está en ti, el problema está en mí, en que nosotros no lo percibimos. Y pareciera que el sufrimiento de alguna forma estropea nuestros sentidos. No nos permite escuchar, no nos permite verlo, y al punto que no percibimos su voz. Es que, cuidado, porque el sufrimiento pareciera que también genera algunos problemas a nuestros sentidos. En tercer lugar, debo también decir que si Dios ha decidido verdaderamente no hablarnos, si Él ha guardado silencio, tú y yo no tenemos el derecho de exigirle que hable, que Él responda. Y eso lo deja muy claro Eliú ahí en el capítulo 34, verso 29. Tú y yo no tenemos derecho a pedirle y a exigirle a Dios cosas. Pero también, en cuarto lugar, quiero decir que si Dios no habla, y aun cuando tú estás tal vez exigiéndole a Dios que Él responda a tus peticiones, una de las razones que puede causar el silencio de Dios es la soberbia, es la arrogancia. Y Eliú nuevamente comenta algo allí en el capítulo 35, versículo 12, donde nos comenta de que Dios guarda silencio frente a la arrogancia y al orgullo del malvado. Entonces es importante en esa situación examinarse. Así que esta es nuestra primera queja en el capítulo 33. Ahora vamos al capítulo 34. Te invito a que vayas por un momento y mires por un momento versos 5 y verso 6, donde la queja número 2 puede resumirse de la siguiente manera. Dios se niega a hacerme justicia en mi inocencia y no me trata con bondad. Mira lo que dice el texto de Job, capítulo 34, versículos 5 y 6. Job alega, dice Eliú, soy inocente, pero Dios se niega a hacerme justicia. Tengo que resultar un mentiroso a pesar de que soy justo. Sus flechas me hieren de muerte a pesar de que no he pecado. Qué difícil es pensar en la inocencia y en la integridad cuando uno sufre. Pensar en que estamos haciendo las cosas bien y vemos que los resultados son dañinos, son tristes, nos generan problemas. Comúnmente cuando nosotros estamos pasando por sufrimiento, somos del pensamiento de Elifaz, de Bildad, de Zofar. Siempre pensamos que hemos hecho algo malo, siempre hemos pensado que hemos pecado. Y en ese sentido, Job, tú lo ves
como una montaña. A pesar de que sus tres amigos han intentado mostrarle que él ha pecado y que no es tan íntegro, él sigue manteniendo y sosteniendo su integridad. Incluso, él fue más lejos. Él acusó a Dios de no hacerle justicia. Mira lo fuerte que es esta acusación en el verso 6. Y aquí, nuevamente, como buen maestro, consejero, Eliud lo que hace es citar las palabras de Job, que él ya ha expresado en los discursos anteriores, trayendo de esa forma a la memoria la discusión que él ha tenido y mostrándole su desvarío. Posiblemente cuando Eliú cita estos textos, él está pensando, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 18, cuando él dice que él es inocente y que él considera que frente a cualquier juicio su inocencia está garantizada y está segura. También posiblemente cuando Eliú cita esto de Job, él está pensando en el capítulo 27, versículo 6, donde él habla insistentemente de su inocencia y que también él está libre de pecado y de culpa allí en el capítulo 33, versículo 9, como acabamos de ver. Ahora, el problema es que, dice él, Job, es que el Todopoderoso se niega a hacerle justicia y de esa manera le amarga la vida. Observa eso. Y eso tú lo encuentras ahí en el capítulo 27, versículo 2. Pero no solo eso. Job también declara que Dios no solo le niega a hacerle justicia, sino que también él lo hiere, haciendo tal vez referencia al capítulo 6, versículo 4, donde él declara que sus saetas lo han herido y su espíritu ha absorbido todo su veneno. Entonces, frente a tales acusaciones, que algunos piensan que Eliud de alguna manera ha tergiversado, no obstante, hay algunas referencias que hacen mención de esto. Eliud trata de responderle a Job mediante una serie de argumentos en relación al carácter de Dios que hacen de que cualquier acusación o alegato contra su justicia y contra su bondad quede resuelta. Como por ejemplo, si tú miras este capítulo 34, hay varios asuntos en relación a Dios, sus atributos, sus perfecciones que nos muestran que es imposible que Dios no sea bondadoso y que Dios no haga justicia. Por ejemplo, en primer lugar, si tú miras el versículo 10 del capítulo 34, tú vas a ver de que Eliú está apelando a la santidad de Dios, haciendo mención de que Dios, debido a que es santo, nada malo puede hacer. En segundo lugar, Eliú también dice de que Dios es justo y que Él trata justamente a los hombres. Versículo 11 y versículo 12 del capítulo 34. Ahí estamos, capítulo 34. También en el capítulo 13, en el versículo 13 y versículo 14, Eliú comenta de que Dios es poderoso, que Él es recto, versículos 17 y 18, que Él es imparcial con los hombres, observa eso, versículo 19 y versículo 20, que Él es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo, nada puede esconderse, versículos 21 y 22, que Él es el juez de todo el mundo, de todos los hombres, versículo 23, y que Él es soberano, versículo 24 al 30. Entonces, ¿cómo puedes tú, dice Eliú a Job, acusar a Dios de injusto al examinar y entender todas estas perfecciones de Dios? Es imposible, es imposible. Parece que Job, el sufrimiento le estaba haciendo mal y lo ha confundido al punto de ofender a Dios. Y Eliud, de alguna manera, lo que hace durante estos capítulos del 32 al 37 es defender a Dios. Entonces, ahora permíteme nuevamente poder aplicar un poco esto que estamos viendo acerca de la segunda queja. Y en relación a eso, permíteme poder hacerte una pregunta. ¿Tus convicciones personales ofenden a Dios? No sé si tú alguna vez has examinado tus convicciones, aquellas cosas que tú crees, aquellas cosas que tú piensas. ¿Estas ofenden a Dios? En ese sentido, yo te llamo a tener cuidado, pues las verdades personales y subjetivas no siempre pasan la prueba de la objetividad.
Y creo yo que es muy importante examinar nuestra doctrina, es muy importante examinar nuestro corazón, examinar nuestro pensamiento, porque a veces somos engañados, honestamente engañados. Creemos algo de Dios, pero estamos equivocados. Y en ese sentido tenemos que examinarnos. En segundo lugar, también déjame decirte que frente a la confusión es muy importante conocer al Dios de la Biblia. Porque conociendo tú al Dios de la Biblia, eso te va a ayudar a ti o te va a librar de creer en el Dios de los hombres. El Dios de los hombres es un Dios injusto, es un Dios humano, es un Dios insensible, es un Dios tirano, es un Dios que se equivoca. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia, como ya hemos visto, es santo, es justo, es poderoso, es recto, es imparcial, es soberano, omnisciente, todo lo sabe, jamás se equivoca, no puede equivocarse. Pero cuando nosotros tenemos una opinión de Dios, no basada en la Biblia, sino según la opinión de los hombres, entonces tenemos un Dios pequeño, tergiversado, manipulable. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Y así como también tenemos que tener mucho cuidado en momentos de crisis. Pues hay ciertas palabras que no se las lleva el viento. Hay cosas que tú dices que ofenden a Dios y que escandalizan obviamente a las personas que están a tu alrededor. Y que solamente el arrepentimiento es aquello que nos lleva a nosotros a poder borrar esto. De hecho, Eliud hace eso. Eliud llama al arrepentimiento a Job ahí en el capítulo 34, versículo 31 y 33, sin esperar nada a cambio. Pues él comenta ahí en el versículo 34 al 36 de que sus palabras o su pecado ha añadido más rebeldía. Entonces, aquí está Eliud lidiando con su segunda queja, lidiando con esa queja de que Dios no es injusto como él piensa, ni tampoco es un Dios que no ama o que no es bondadoso. Pero hay una tercera queja con la que quiero yo trabajar, y esta se encuentra en el capítulo 35, verso 3, y que de alguna manera, o más que queja, es como una idea de Job, y esta idea tiene que ver con que Job considera que la justicia, la integridad, no trae ningún beneficio, ni a él ni a Dios. Y esto lo comenta ahí en el capítulo 35, versículos 1 al 3. Déjame mostrarte. Dice así. Y además, Eliud dijo, ¿crees tener la razón, Job, cuando afirmas, mi justicia es mayor que la de Dios? Y cuando te atreves a preguntar, ¿en qué te beneficias si no peco? En esta última cita, Eliud sugiere que Job había establecido su propia justicia al margen de Dios. Y que por otra parte, Dios no le interesaba la vida íntegra de Job, y que por lo tanto Job no tenía para qué esforzarse por vivir de manera santa, si esto al fin y al cabo no resulta en nada. Y aquí pareciera que Eliud está citando algunos textos que ya él comentó en las discusiones anteriores, como por ejemplo lo que está allí en el capítulo 9, versículo 22, donde él declara ser intachable, pero que ya eso ya no importaba. O ahí en el mismo capítulo 9, versículo 29 al 31, donde él pregunta, ¿para qué luchar en vano? Dice Job. Si ya soy tenido por culpable y por más que yo me limpie, mi condición no va a cambiar. O también pareciera que Eliud estuviera pensando en el capítulo 10, versículos 1 al 3, donde él dice que Dios lo oprime y desprecia la obra de sus manos, pero se complace en los planes de los malvados. Y por último también ahí en el capítulo 10, versículo 17, donde dice que Dios presenta continuamente nuevos testigos en contra de él y acrecienta su enojo contra Job. Donde ideas similares están en el capítulo 21, versículo 4 al 21, y en el capítulo 27, verso 1. Ahora, frente a esta queja, nuevamente Eliud responde, y lo hace de una manera muy ejemplar de nuevo, donde él comenta que debido a que Dios es un ser que trasciende,
es decir, que es superior a los hombres, que es superior a los humanos, evidentemente lo que tú haces, sea bueno o sea malo, no les afecta. No puede dañar o beneficiar nuestras rebeliones o nuestra piedad a Dios, tal cual como él ya lo había comentado en su discurso en el capítulo 7, en el versículo 20, y como también lo había dicho ya Elifaz en el capítulo 22, versículos 2 y 3. Dios, obviamente, que es un Dios glorioso y no depende de nosotros. No porque tú intentes hacerle mal o quieras ofenderle, él va a ser afectado por aquello. Entonces, Eliud, en primer lugar, aclara eso. En segundo lugar, sin embargo, Eliud dice que nuestras acciones, nuestra integridad, aunque esta no afecta a Dios, sí nos afecta a nosotros. Versículo 8. Y no solamente a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Nuestros pecados sí afectan a los demás. Pero todo esto no es lo más importante. No es lo más importante el saber si nos afecta o no nos afecta. Lo más importante es aprender a concentrarse en Dios y en su obra, en sus propósitos. Porque a veces, dice Eliú, que la opresión al que ha sido oprimido lo confunde y lo desconcentra de lo que es lo más importante. El dolor te distrae. Y esa idea la plantea allí, en el capítulo, en los versículos 9 al 11 de este capítulo 35, donde él está comentando de que a pesar de todas las cosas, a pesar de que estemos sufriendo, Dios no está lejano. Dios está ahí presente, aun cuando el dolor pareciera que nos lleva a pensar de que Él está distante y que tú y yo lo mejor que podríamos hacer sencillamente es esperar en Él, aguardarlo, porque Él tiene control de todo. Versículos 12 al 14. Dios tiene propósitos para nosotros y lamentablemente el dolor no nos lleva a pensar en Él y en sus propósitos, sino que al contrario, nos lleva a pensar en nosotros y en cómo debemos comportarnos o qué es lo que tenemos que hacer y cómo respondemos al sufrimiento, etc. Pero Eliud dice, no, tienes que pensar en Dios, tienes que pensar en sus propósitos y ver más allá. Es verdad, Dios trasciende todo. Sin embargo, la justicia es importante. Esta te afecta y afecta a los demás, pero sigue pensando en Dios. Sigue pensando en Dios. Ahora, permíteme también poder hacer algunas aplicaciones con respecto a este último punto. Y es que yo creo que es muy importante entender de que tú y yo, que somos seres finitos, inmutables, jamás podremos afectar o producir algún daño a nuestro Dios infinito e inmutable. Eso es absurdo. No sé si alguna vez lo pensaste cuando eras niño, que a través de tus rebeldías generabas dolor a Dios. O tal vez alguna vez le enseñaste a tus hijos de que lo que ellos hacen entristece a Dios. Eso no es verdad. Dios trasciende. Las cosas que nosotros hacemos no le afectan a nadie más que a nosotros mismos. Por eso, la piedad tiene valor. Tiene valor, y especialmente para nosotros y para los que nos rodean. Pues el pecado siempre trae consecuencias. El pecado siempre tiene como un resultado. Y este siempre es negativo. En tercer lugar, el sufrimiento también hace que tú y yo nos encerremos en nuestro metro cuadrado y que nos comencemos a ahogar en nuestro vaso de agua. Perdona que use esas figuras para tal vez referirme a una situación difícil en la que tú estés pasando. Pero lo que yo quiero mostrarte a través de esto es que tú necesitas salir de ese metro cuadrado. Tú necesitas mirar por sobre ese vaso de agua y dejar de concentrarte en tu dolor y no permitir que tu dolor te distraiga. Lo que tú necesitas es concentrarte en Dios y en sus propósitos. El sufrimiento tiene diversos propósitos en las manos de Dios y a veces el sufrimiento no nos permite ver los propósitos de Dios, así como tampoco el árbol nos permite ver el bosque o el bosque no nos permite poder apreciar el árbol.
Entonces, es importante que nosotros consultemos la palabra y podamos ver la situación que tú y yo estamos viviendo desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra propia perspectiva. Y de esa forma, salir adelante, abordar el asunto caminando con Dios. Y por último, aun cuando tu situación no te deje ver a Dios, recuerda que Dios ha prometido estar contigo. A veces nuestras sensaciones, nuestras emociones, la experiencia, lo que está pasando, no nos permite meter a Dios dentro de la jugada. Pero Dios está ahí. Dios ha prometido estar ahí. Entonces, no pienses de que Él te ha abandonado. A veces el sufrimiento hace que nos olvidemos de Dios, que no pensemos en Dios, que no veamos a Dios. Pero Dios está allí. Ok, déjame concluir. Yo no sé cómo te ha estado afectando este tiempo de tribulación que estamos viviendo como país y como a nivel mundial, digámoslo así, a causa de esta pandemia del COVID-19. No sé si has sentido tú que Dios está más distante, que está escondido, que tal vez está en silencio, que te ha tratado de manera injusta porque has perdido tu trabajo, no tienes dinero, o simplemente no entiendes por qué Dios ha permitido todo esto si Él tiene el poder para cambiarlo. Bueno, yo creo que es importante que tú y yo reconozcamos que somos seres humanos, que somos hombres, que somos finitos, que necesitamos un mediador. Y a ese punto es donde yo quiero llevarte. Y es el punto también al que Eliú intentó llevar a Job. Tú y yo no podemos por nuestros propios medios entender a un Dios que trasciende todas las cosas. Ese Dios que trasciende también se ha acercado a través de Jesucristo. Y Él solamente nos puede ayudar a entender correctamente a Dios desde la perspectiva del Evangelio. Es verdad, tú y yo nos confundimos, tú y yo no entendemos. Sin embargo, tú y yo hoy más que nunca necesitamos a alguien que nos salve de pensamientos, de ideas, de situaciones. Que alguien nos rescate, que alguien apele a nuestro favor y nos permita sentir a Dios cerca. Esa persona, ese mediador es Jesucristo. Y Eliú le hace ver eso a Job. Allí en el capítulo 33, versículos 23 al 28. Mira por un momento este texto. Anda allí, al capítulo 33, versículo 23 al 28. Y donde aparece la palabra ángel, que también puede ser traducida como mediador, piensa tú en Jesús. Mira lo que dice Eliú. Mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba que ya tengo su rescate, entonces el hombre, mira lo que hace, rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño, orará a Dios y él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. El hombre reconocerá públicamente, he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba. Estoy vivo y disfruto de la luz. Observa qué hermoso es este pasaje. Observa que tú y yo necesitamos de un mediador. Tú y yo estamos confundidos, no sabemos lo que está pasando. Hay muchas cosas que no entendemos. Sin embargo, ¿qué estás esperando? No intentes solucionar este problema solo. No intentes avanzar solo. Busca a Jesús. Busca a Jesús. Ve a Jesús. Solo Él, en tu dolor, en tu tribulación, solo Él, en tu confusión, puede librarte. Solo Él puede ayudarte. Solo Él puede ayudarte en cualquier situación. Job necesitaba de un mediador. Un mediador que él deseó profundamente allí en el capítulo 9, versículo 33, y en el capítulo 16, versículo 21. Ese mediador es Cristo. Ese mismo mediador es el que tú y yo necesitamos hoy para poder
abordar todas aquellas preguntas que nos aquejan y poder volver a confiar en Dios a pesar del sufrimiento. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo? ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor si sé que tienes el control de toda tu creación? ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo te de seguir en libertad y huir en la opresión si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz? Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí.
canal de conexión y queremos recordarle algunas cosas. Por favor, manténgase orando y realizando devocionales familiares. También les recordamos, hermanos, que todos los días lunes nos juntamos a las 21:30 horas por medio de Zoom para orar por las necesidades de la iglesia. También les recordamos que las ofrendas o diezmos pueden ser depositados en la cuenta corriente de la iglesia. También les pedimos a los papitos que nos ayuden en las lecciones KID, que semana a semana son enviadas a sus hijos. Y por último, frente a cualquier necesidad, hermano, por favor, no dude en acudir a los líderes de la iglesia, los presbíteros o diáconos. Ellos están dispuestos a colaborar y ayudarlo y acompañarlo en cualquier proceso que usted tenga. Los esperamos el próximo domingo, hermano, a seguir compartiendo en comunión a nuestro Señor Jesús. Ahora oramos para despedirnos. Bendito Señor, gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque fue un refrigerio en nuestras vidas. Gracias porque trajo aliento, porque nos hace mirar a Cristo. Nosotros Señor te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, para que tú los sigas fortaleciendo, para que tú sigas levantando su rostro Señor y puedan mirar Señor a Cristo y en Él tener contentamiento. Gracias por recordarnos, Señor, quién eres. Ahora te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, alimentándonos día a día, Señor, a través de tu palabra, para que nosotros podamos honrarte, glorificarte y alabarte, Señor, como tú lo mereces. Te pedimos todo esto, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.